Hola, hola, ¿qué tal a todos, gente? Espero se encuentren súper mega bien. Mi nombre es Camilo Meneses, soy colombiano y el día de hoy vamos a hacer un nuevo video reacción. Esta vez vamos a estar reaccionando a un video que tenía muchas ganas de hacer y que trata sobre cuáles son los países más europeos de Latinoamérica o los países que más tienen descendencia europea, ¿no? Entonces pues vamos a analizar este video, vamos a ver qué cosas interesantes podemos ver, aprender y descubrir. Así que, gente, pues vamos a reaccionar, no sin antes comentarles de que tengo también un canal alternativo en el que me dedico a hacer videos de viajes. Si de pronto a alguno de ustedes les interesa, por aquí o por acá les dejo el link del canal, o si no también lo pueden buscar en YouTube, se llama Almas Nómadas. Así que, gente, no siendo más, vamos a reaccionar para saber qué países en Latinoamérica tienen más descendientes europeos. Desde 1500 hasta mediados del siglo XX, alrededor de 65 millones de personas abandonaron Europa y nuestro continente fue por años el escenario ideal para su permanencia. Por lo que te invitamos a conocer los 10 países con más descendencia europea en América Latina. Así que sin más, comencemos. Gente, yo también les había comentado de que, o les comento para los que no saben, que yo también hice un video para conocer cuáles eran los países con más ascendencia africana en América Latina. Ahora vamos a hacer el video con más ascendencia europea en América Latina y después quiero hacer un video de los países que tienen más ascendencia nativa americana, pues en América Latina, ¿no? Entonces, pues por si de pronto alguno de ustedes les interesa, por aquí también está el video en mi canal para que lo busquen y pues también puedan disfrutar un poco de los países más africanos de América Latina. En el siglo XV, cuando los europeos llegaron por primera vez a la isla ahora llamada Puerto Rico, esta era el hogar de unas 70.000 personas, conocidas colectivamente como taínos, y que estaban en la isla desde el año 3000 a.C. Pero un siglo después del arribo de los colonizadores, las huellas oficiales de estos pueblos indígenas son casi imposibles de encontrar. Y es que luego de un régimen de reunificaciones forzadas, hambre, enfermedades y esclavitud, su número se desplomó. Es por ello que análisis muestran que el individuo puertorriqueño tiene un promedio de 65% de composición en su ADN de rastros europeos. Gracias a particularidades como el Real Cédula de Gracias de 1815, un decreto que alentaba a españoles y europeos de origen no español a poblar la isla de Puerto Rico. En general se establece que alrededor de 2.744.640 personas son de ascendencia europea, de un total de 3.194.000 habitantes. Wow, esto es impresionante porque quiere decir que en Puerto Rico más del 50% de sus habitantes tienen ascendencia europea. ¿Qué quiere decir? Que esto no los convierte directamente en europeos, pues porque ya tienen sus antepasados que han hecho la vida en América. Muchos de ellos son tercera, cuarta o quinta generación que nace como tal en Puerto Rico o en América Latina o en el continente americano, pero pues de que sí es válido tener en cuenta de que tienen ascendencia europea, y en un país como Puerto Rico pensar que son 3 millones de habitantes, 3.194.000 y que 2.700.000 tienen ascendencia europea, es una población bastante blanca, digámoslo en general. A diferencia de sus vecinos, la población uruguaya está compuesta principalmente por descendientes europeos de España e Italia, con un asombroso 96% de su población perteneciendo a este grupo. Después de su... Es una locura, ¿no? Uruguay con un 96% de su población con descendencia europea, principalmente españoles e italianos, es una locura. Quiere decir que casi el 96% de ellos pues tienen sus orígenes directamente pues europeos, ¿no? O sea que es un país prácticamente poblado por europeos, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque al final pues estamos en América, ¿no? Deberíamos nosotros, los descendientes de los pueblos indígenas, deberíamos ser mayoría, ¿no? Pero evidentemente en algunos países no somos mayoría, somos minoría, ¿no? Como en el caso de
de Uruguay, que el 96% son blancos, el 4% solamente yo creo que tienen que tener alguna descendencia indígena o incluso africana, pero el 96% de descendencia europea es una locura. Independencia en 1830, los vascos fueron el primer grupo de europeos en llegar al país. Para 1860, la población nacional apenas superaba los 200.000 y la proporción de residentes nacidos en el extranjero era del 34%, particularmente colonos españoles. Durante las últimas décadas del siglo XIX, Uruguay se convirtió en un destino obligado para la migración al extranjero y para el censo de 1908, ya que contaban más de 1 millón de personas. Notablemente, la llegada de este colectivo continuó hasta la década de 1940 y así, hoy Uruguay posee una población de 3.449.000 y 2.951.192 de estos pertenecen al crisol europeo. Pero me parece también muy loco estos datos porque son países, o sea, yo todavía no conozco Uruguay, pero es muy curioso que pues casi siempre los uruguayos que he tenido la suerte de encontrarme en el camino, en algún lugar, es verdad que la mayoría son, pues son blancos, ¿no? No he tenido la oportunidad hasta el momento. Yo sé que también hay uruguayos morenos, negritos, un poco indiecitos, ¿no? Pero no he tenido la oportunidad de encontrarme con una persona uruguaya que no sea blanca. Entonces esto es muy interesante porque pues estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De los países más europeos y siento que Uruguay es un país muy, muy europeo dentro de América Latina. La estructura genética de la población de Costa Rica es compleja debido al proceso de mezcla que comenzó durante el siglo XV. Los primeros europeos en llegar lo hicieron en 1502 como miembros del cuarto viaje de Cristóbal Colón. Costa Rica, sin embargo, tiene una historia un tanto diferente al haber sido un lugar difícil de capturar gracias a las selvas llenas de mosquitos. Los relatos españoles en el siglo XVI describen tribus lideradas por caciques con alianzas de larga distancia entre norte y sur, pero esa comunidad indígena actual solo representa el 1% de los habitantes. No. Costa Rica, a su vez, tiene la emigración más pequeña en el Caribe, por lo cual su estructura poblacional se ha mantenido más o menos similar, alcanzando hoy una población de 4.999.000 personas y una descendencia europea de 3.500.000. Bueno, se equivocó ahí en el dato, le aparece los mismos que la cantidad de población, pero alcancé a escuchar que 3.500.000. Yo me pregunto si realmente, lo que pasa es que no sé cómo se hagan este tipo de censos, este tipo de evaluaciones, pero por ejemplo, en Colombia yo aparezco como, no sé cómo aparezco yo, ¿no? Oficialmente, ¿no? Yo sé que aparezco como, pues, colombiano, pero no sé si oficialmente aparezca como indígena, como, porque no pertenezco a comunidades indígenas, ni mi familia, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos. Si tengo los rasgos, obviamente, porque es territorio, toda América es territorio de americanos, pues como tal, ¿no? Pero no pertenezco a ninguna comunidad que pueda decir, vea, Camilo hace parte de comunidad indígena, ¿no? Ni tampoco pertenezco a comunidad afro, ni tampoco tengo un pasaporte o un abuelo que diga, vea, yo soy europeo, ¿no? Entonces es muy curioso porque no sé cómo se hagan este tipo de censos para identificar a qué cantidad de la población pertenece o no pertenece a europeos. Y es muy loco porque yo he encontrado costarricenses que sí he encontrado costarricenses que son más parecidos pues a mí, ¿no? Con la piel un poco más morena y todo. Y según aquí dice que la población costarricense en su mayoría son blancos, pero a mí me da la sensación de que yo me he encontrado costarricenses que no son blancos, entonces no sé ahí cómo será el estudio, ¿no? Me parece muy interesante porque tiene un porcentaje bastante alto, pero no sé, yo me he encontrado, a ver, en mi vida me he encontrado como 3 costarricenses, me encontré 2 en Colombia, me encontré 1 acá.
creo que 3, creo que 4, creo que me encontré un costarricense cuando estaba viajando por Tailandia, por Indonesia, perdón, y todos eran morenitos, o sea, prácticamente tenían los mismos rasgos que tenía yo, ¿no? Entonces, no sé ahí cómo se hará la evaluación, si esa gente aparece dentro de los blancos, dentro de los mestizos, dentro de los indígenas, dentro de los negros, ¿cómo será, no? No sé si de pronto alguno de ustedes sepa que me pueda aclarar esa duda. En Cuba, las raíces africanas son muy profundas, pero también lo es la evidencia de algunos de los primeros asentamientos humanos en la región del Caribe, con estimaciones que datan entre el 4500 y 4000 a.C. A la llegada de los españoles existían alrededor de 110.000 indígenas viviendo en la isla, por lo que una buena parte de esta población migrante netamente masculina tomó a muchas mujeres locales como esposas. Esta mezcla de razas generó la comunidad mixta que conocemos hoy y ayudó también a conservar un rastro europeo que fue heredado de generación a generación. De las 11.340.000 personas que habitan hoy la isla, alrededor de 7.195.281 son de ascendencia europea. Ay, parce, ese dato de Cuba sí me pareció impresionante porque a mí personalmente me da la sensación de que, no sé, a mí me hablan de Cuba y a mí me da la sensación de que las personas son más afrodescendientes, ¿no? Que eurodescendientes. Yo sé que en todos los países hay personas blancas, hay personas indígenas, hay personas, o no directamente que sean europeos, no, sino eurodescendientes, afrodescendientes, americanos o nativo descendientes, pero pues son las personas que pues son nacidas en cada país, son oficialmente, como digamos en este caso, pues son cubanos, ¿no? Pero no sé por qué a mí me da la sensación de que, o la mayoría de cubanos que yo siempre he encontrado, porque me he encontrado también cubanos, son más afrodescendientes, y aquí aparece que la población blanca es muy grande en Cuba, ¿no? Ese dato sí me sorprende mucho. El de Costa Rica y el de Cuba son dos datos que me están sorprendiendo muchísimo. Extrañamente, los incas de Perú fueron los primeros exploradores de Chile, que llegaron al norte a mediados del siglo XV. Por su lado, los marineros portugueses Fernando de Magallanes fue el primer europeo en ver las costas chilenas en 1520, logrando hacer de la Patagonia un éxtasis para la imaginación europea. Diego de Almagro reclamó a Chile como parte del Imperio Español en 1536 y desde ese punto en adelante la demografía de Chile no sería la misma. El principal tipo racial fue producido por una mezcolanza de ascendencia española, principalmente andaluces y vascos, y los indígenas mapuche. Sin embargo, también ha habido inmigrantes a Chile desde Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia, Francia e incluso Europa del Este, que han contribuido a la riqueza demográfica y la formación de una élite política y económica. Los chilenos con ascendencia es muy curioso porque yo me hice un test de ADN, por si de pronto a alguno de ustedes les interesa. Por ahí también tengo un video en el canal para que lo busquen por ahí. Y resulta que pues yo me hice el test de ADN y principalmente tengo un porcentaje muy americano. Pero también tengo un pequeño porcentaje de europeo, español, y es muy curioso que es vasco. Y yo me he dado cuenta que la mayoría de personas en América Latina que tienen ascendencia española principalmente es vasca. Parece que por alguna extraña razón hubieron muchos vascos a lo largo de la historia que migraron a América Latina. Es un datico por ahí que me parece curioso, pero vale la pena mencionarlo. La ascendencia europea de hoy se cuentan en 11.540.339 de un total de 18.730.000 pero tiene una población habitantes. bastante blanca. Como en toda la región, los españoles se establecieron en Venezuela durante el período colonial, con la mayoría arribando desde Andalucía, Galicia, el País Vasco y las Islas Canarias. Este último grupo fue un pilar en el desarrollo de la lengua española, la gastronomía y las costumbres. Durante el siglo XIX, otro porcentaje de
Yo me estaba preguntando cómo es que se está evaluando el test, como tal el video, para saber qué países son más europeos, porque es que me di cuenta que nombraron a un país como Uruguay que estaba con un 96% de sus descendientes europeos y lo nombraron como de los primeros, pero no de los primeros en el orden, ¿me entiendes? Sino de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, creo que fue el país décimo. Y es que me acabo de dar cuenta que no están nombrando como el país, los países que sean más europeos en sí, que tengan más ascendencia, sino los países que tienen más población europea. Si ustedes se han dado cuenta, cada país que se va mencionando tiene una población más grande. Entonces, por ejemplo, Uruguay tiene 3 millones de habitantes, donde, no sé, casi sus 3 millones de habitantes son europeos, pero en el caso de Chile, Chile es un país mucho más grande que tiene una población casi de 11 millones de ascendencia europea. Entonces, pues Chile es un país más europeo, ¿no? Porque tiene más población, es lo que quiero decir. Porque no estaba entendiendo como mucho el video, porque pues nombraron a un país como Cuba y yo dije, pero en Uruguay hay más descendencia europea que en Cuba, pero claro, es por la cantidad de personas que se está teniendo en cuenta. No sé si el video quedó bien hecho, pero por ahí lo fui entendiendo, un poquito tarde, pero lo entendí. Dominicanos blancos emigraron a Venezuela huyendo de la inestabilidad en su país, especialmente después de la anexión francesa y haitiana. Seguidamente, entre los años 1940 y 1960, Venezuela abrió sus puertas a casi 1 millón de inmigrantes españoles, portugueses, italianos y judíos del este de Europa. Estudios asoman que alrededor de 46.2% del componente genético venezolano tiene origen europeo, Sí. por lo que se estima una descendencia de 13.350.320 personas entre los 28.770.000 personas que habitan en el país aproximadamente. Eso sí es verdad porque en Venezuela yo sí me he dado cuenta que hay mucha mezcla. Puedes llegar a encontrar personas muy europeas, puedes llegar a encontrar personas con rasgos indígenas y personas con rasgos africanos, ¿no? Entonces, sí, creo que este dato ya me convence un poquito más que el de los otros países. Este dato sí está un poco, siento, no sé por qué me da la sensación de que los otros datos como que no me como que no me convencen como tal, pero este dato sí siento que está muy acertado. Además de que como yo soy colombiano, vivimos cerca de Venezuela y tengo muchísimos amigos venezolanos y sí me he dado cuenta que hay muchos amigos que son blancos, ¿no? Muy blancos. En Colombia, la presencia de población blanca y, en ese sentido, europea, comenzó en 1510 con la colonización de San Sebastián de Urabá. Para 1525, los nuevos colonos levantan Santa Marta, la ciudad española más antigua que aún existe en Colombia. De estos grupos, muchos españoles llegaron por una fiebre del oro, mientras que otros enseñaban la fe cristiana. Durante los 100 años siguientes al primer asentamiento español, casi el 95% de la población nativa había desaparecido gracias a enfermedades traídas de Europa y la violencia. En los años siguientes, españoles que huían de la guerra civil o alemanes contratados por la corona española agregaron otra capa a la estructura poblacional. Colombia cuenta actualmente con 49.650.000 habitantes, de los cuales un total de 19.500.350 son descendientes de migrantes del viejo continente. Este dato también estoy bastante de acuerdo porque yo siento que en Colombia, claro, porque es un país muy grande y es un país que tiene una población, pues como se puede evidenciar ahí, muy numerosa. Es verdad que también puedes encontrar muchísimos, vean, casi 19.500.000 colombianos de ascendencia europea, ¿no? Pero eso es principalmente porque el país es grande y tiene mucha población. Pero cuando uno se va como tal al general, creo que Colombia es como un 35%, creo 35-40% máximo de ascendencia europea, ¿no? Y es muy curioso porque, como les digo, no estaba entendiendo el orden del video porque vienen y nombran de primero a Uruguay con un 96% de ascendencia europea. Yo digo, pero pues están nombrando del primero
hacia atrás, ¿no? Y no, resulta que están nombrando por número de población. Entonces, parece que Colombia está de cuarto porque tiene pues una población bastante numerosa. Y también concuerdo con este dato. Y pues sí, también me parece muy curioso, concuerdo totalmente, porque en Colombia también hay una población bastante grande de afrodescendientes. Entonces, ya cuando uno mira este dato de descendientes europeos, más el descendiente de nativos, más los descendientes de africanos, por ahí ya va dando casi los 49 o 50 millones de habitantes. El abanico de la población europea en México, junto a indígenas y otros, ha producido el segmento más grande de la población conocida de hoy. Pero a diferencia de Brasil o Argentina, que recibieron migración de países más variados gracias a sus incentivos, en México la entrada en un principio estuvo casi limitada únicamente a españoles. Ya para 1914, alrededor de 10.000 franceses estaban establecidos en este territorio, junto con otros 100.000 europeos, gracias a nuevas políticas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se habían establecido en zonas urbanas, especialmente en la Ciudad de México, viviendo en enclaves y dedicándose al comercio. En ese sentido, de las 126.200.000 personas que viven en México, 23.942.641 son agrupadas como descendientes de europeos. Uy, pero es muy loco porque... Sí, es muy loco porque, por ejemplo, Colombia es un país que tiene... ¿cómo se dice? 49 millones de habitantes, donde casi 19 o casi 20 millones de habitantes son descendientes europeos. México tiene 126 millones, donde 23 son descendencia europea. Claro, tiene como 4 millones de habitantes más, pero en un país tan grande, con una población tan grande, creo que evidentemente son como minoría, me da la sensación, ¿no? Porque si quitas esos 23 millones, te van a quedar 103 millones de habitantes, y esos 103 millones de habitantes supongo que en su mayoría son de ascendencia indígena, porque en México creo que no tiene mucha ascendencia africana, ¿no? Entonces, sí es muy loco que por cantidad México ocupa, creo, el tercer puesto, pero en presencia europea sí sigo pensando que Uruguay es el número uno. Cuando en el 2018 el expresidente argentino Mauricio Macri declaró que todos en Sudamérica son descendientes de europeos, se generó polémica inmediata. Si bien es una declaración controversial para el resto de la región, en Argentina es prácticamente una verdad absoluta, dado que casi el 90% de su población es de ascendencia europea, representando un total de 39.093.676 personas de los 44.490.000 argentinos que viven en el país. Es que eso era lo que les quería decir, ¿no? Por ejemplo, México tiene como 23, 24 millones de 126 millones, o sea que la presencia europea no se nota tanto, ¿me entiendes? Entonces se nota, sí, por ahí hay, bueno, es una presencia grande, pero de 126 millones como que no impacta tanto, ¿no? En cambio, por ejemplo, aquí Argentina de 44 millones, tener 39, parce, es casi la mayoría, es casi, sí, el 90%. Entonces son países que realmente son muy europeos. Obviamente son países latinoamericanos, con una cultura latinoamericana y todo, pero con una ascendencia muy fuerte europea. Después de su independencia, un viaje importante comenzó para esta nación, convirtiéndose rápidamente en un imán para los migrantes europeos. Y para 1914, la mitad de los habitantes habían nacido en el extranjero, siendo este periodo catalogado como la época dorada en la historia argentina, un momento lleno de prosperidad, riqueza y progreso. Brasil es considerado un país de mitades. Usualmente se le describe como un territorio con la mayor población negra después de Nigeria, con la otra mitad siendo descendientes de inmigrantes europeos que comenzaron a arribar con los portugueses de la época colonial.
Entre 1500 y 1760, Brasil recibió más extranjeros que cualquier otra nación de las Américas, incluso por encima de Estados Unidos, cambiando por completo el ADN de todo el territorio. Pero la entrada más monumental de europeos se produjo en 1870 y 1953, en donde estadísticas muestran que alrededor de 5 millones de migrantes ingresaron a la nación. Hoy, Brasil posee una población de 209.500.000 personas y 102.515.646 de ellas se consideran descendientes de la Europa del pasado. Es muy loco porque casi es el 50% de su población, ¿no? Así que es un país que también tiene mucha presencia europea, ¿no? Es muy curioso eso. Y también es muy interesante porque es verdad. Yo también siento que por ejemplo, cuando estoy acá en Luxemburgo me he encontrado brasileños que literalmente parecen franceses, parecen alemanes y son brasileños, ¿no? Porque son muy europeos, ¿no? Y también me he encontrado el típico brasileño que es más morenito, de pelo afro y todo, ¿no? Pero sí, también pienso que Brasil es un país muy interesante que tiene una mezcla muy grande y como ahí se menciona, ¿no? Es un país que ha recibido migrantes casi de todo el mundo, entonces los brasileños tienen una herencia genética realmente muy interesante. El segundo país del planeta con más emigración europea y el primero de nuestra región. Bueno, gente, pues el video como tal ya se acabó. Me queda decirles que estuvo divertido. Yo creo que la conclusión es que evidentemente los países más europeos en este caso, o que tienen más ascendencia europea, vendría siendo pues Uruguay, que tiene casi un 96%. Digo que segundo vendría siendo Argentina, analizando los datos que se nos dieron ahí, vendría siendo Argentina. Yo pienso que un tercer país podría siendo, no sé, creo que se habló de, me olvidé el nombre, Costa Rica, ¿no? El país de antes, Puerto Rico, creo que también podría pensar que Puerto Rico podría estar de tercero, de cuarto, y claro que también Brasil entra entre los países más europeos, ¿no? Porque pues tienen una ascendencia muy grande y además también decir que en un país de 200 millones de habitantes 100 son de ascendencia europea es impactante, ¿no? Así que pues gente, la verdad este video estuvo muy interesante, los datos que se dieron coincido con muchos. Me dio la sensación de que cuando se habló de Cuba, cuando se habló de Costa Rica, no me sentí realmente como muy convencido. No sé, de pronto los que están viendo este video o lo lleguen a ver, si me pueden realmente confirmar y me digan: Camilo, lo que usted dice es verdad, estos países no tienen mucha presencia europea, o Camilo, su sensación está equivocada, estos países tienen muchos descendientes europeos. Me gustaría que de pronto me lo dejen ahí en los comentarios y pues tratamos ahí como de generar un ambiente de compartir ideas, ¿no? Yo creo que en el dato de Venezuela y de Colombia estuvo muy acertado, porque siento que, por ejemplo, en Colombia, tanto en Venezuela, yo creo que la población europea, por ejemplo, en Venezuela también pienso que está como en 50%, ¿no? El otro 50% viene siendo mezcla entre indígenas y entre otro porcentaje de afrodescendientes, ¿no? Entonces, y yo creo que en Colombia pienso que como entre el 35 y el 40% de la población colombiana es de origen de ascendencia europea, y el otro 60 o 65% de la población colombiana tenemos una ascendencia principalmente como la mía, que somos mestizos, más mezclado entre blancos con nativos indígenas, y también un porcentaje bastante fuerte de afrodescendientes, ¿no? Ya mezclados también ahí con nativos indígenas o con europeos, ¿no? Es muy curioso, les cuento, porque yo me hice un test de ADN y yo resulté teniendo las tres mezclas, ¿no? Teniendo descendencia nativoamericana, obviamente era el porcentaje que pues más me esperaba, ¿no? De segundo tuve ascendencia española en un porcentaje pequeño, pero estaba por ahí la presencia principalmente de españoles vascos. Es muy curioso eso, muy interesante, porque como nos pudimos dar cuenta en el video, la mayor cantidad de inmigrantes españoles eran de la región de los vascos, ¿no? Y como tercero también tenía antepasados africanos del centro de África principalmente. Entonces me parece muy curioso eso. Yo la verdad me siento muy contento de tener
ascendencia o antepasados como tal de estos tres continentes. Realmente me siento muy contento, y yo he planeado en un futuro pues visitar también la región vasca en España, porque es de donde me dice que tuve antepasados, o de ahí venían mis antepasados europeos. Casi toda Latinoamérica tengo antepasados, desde Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centroamérica, hasta México tengo antepasados, ¿no? Nativoamericanos, y quiero conocer todos esos países de Centroamérica también, y África también tengo muchos países del centro de África. Así que pues sí, muchachos, este video la verdad estuvo muy interesante, estuvo muy bueno. Yo creo que siempre es importante aprender algunas cositas, y yo creo que América Latina es un continente que ha tenido mucha presencia de personas de continentes de otros lugares, como en este caso europeos y africanos, y pues que han tenido la mezcla con nosotros, ¿no? Que somos más como los originarios como tal del continente, ¿no? Así que, gente, este video realmente estuvo muy interesante. Si de pronto alguno de ustedes me quiere recomendar un video mucho más interesante, me lo dejan por ahí en los comentarios, yo les estaré respondiendo. Y pues nos vemos en la próxima, gente. Vamos a ver si en la próxima hacemos un video en donde se hable el país que tiene más descendientes indígenas en toda América. Así que pues esto fue todo. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en la próxima, gente. Chao, chao.